Ya. ¿Se ve el video acá? Ok. Bien. Bueno, saludos a todos. Vamos a continuar la clase del tema de fluorescencia y luminiscencia en general. Y para efectos de continuar la clase, yo les voy a recordar lo que estábamos viendo en la última sesión. Bueno, estábamos viendo el fenómeno de fluorescencia y en el marco de este video, la idea central de la fluorescencia está dividida en dos partes. La primera, que la voy a poner desde esta parte del video, tiene que ver con el proceso de emisión estimulada por luz, ¿no es cierto? Que en este caso, en el video muestra cómo a través de un láser, por ejemplo, un compuesto absorbe radiación y la devuelve también como luz, pero con otra longitud de onda, y el fundamento espectroscópico, bien someramente, está más o menos ahí, ¿no es cierto? Que un compuesto, si presenta un perfil de absorción como el que está en la figura, esto quiere decir que absorbe ciertas longitudes de onda. Para este ejemplo absorbe luz violeta o ultravioleta, y si presenta un espectro de emisión como el que aparece en la figura, ¿no es cierto?, esa sustancia química va a emitir luz en el naranja, pero se requiere absorber previamente. Entonces, para este ejemplo se muestra cómo una sustancia, y aquí, desde aquí parte el video que les quería mostrar, cómo sustancias que tienen distintos perfiles de absorción son capaces de generar fluorescencia, ¿cierto? Entonces, en este caso se muestran 4 sustancias, ¿no es cierto? Esas 4 sustancias, ahí se le está irradiando luz visible, y lo que quiere mostrar este video es que de las 4 sustancias hay 3 que absorben en el visible. ¿Por qué hay 3? Porque por el hecho de que tengan color, ¿no es cierto? La verde, la naranja y la rosada, ¿no es cierto?, son sustancias químicas que absorben en el visible, y hay una cuarta sustancia, que es la que está más a la izquierda, que no presenta absorción en el visible. Lo más probable es que absorba en el UV. Vamos a ponerle play al video. Entonces, ¿qué es lo que muestra acá? Fíjense. Muestra que se prende una lámpara UV, ¿no es cierto? Y al prenderse una lámpara UV, lo que se observa es que las 4 sustancias absorben esa radiación UV, ¿no es cierto? Y fluorecen. ¿Cómo se saben que fluorecen? Porque si no fluorecieran, ¿no es cierto?, se verían transparentes. El hecho de que se vean las soluciones, ¿no es cierto?, son un ejemplo de que estas soluciones están devolviendo parte de la luz como luz fluorescente. Es una lámpara UV, ¿se fijan? Todas las soluciones fluorecen, y fíjense, aquí cambian a una luz azul. ¿Qué es lo que se ve en el caso de la luz azul, ¿no es cierto? Se ve que de las 4 sustancias, la que está más a la izquierda no presenta fluorescencia, por cuanto la solución se ve transparente. Las otras 3, sí. ¿Se fijan? Esa está transparente. Lo único que hace es reflejar la luz azul. Por eso se ve como que tuviera cierta tonalidad. Pero no presenta un espectro de radiación fluorescente, y prueba de eso es que se ve transparente. Es una prueba bien fácil de ver que una sustancia no fluoresce, que es transparente a la luz de excitación. Es decir, no la absorbe, no absorbe la luz de excitación. Las otras sí la absorben y devuelven parte de esa luz con otra tonalidad. Por ejemplo, en este caso, una tonalidad un poco más amarillenta, verde, ¿no es cierto? Fíjense, van a ir cambiando la luz. Ahora la cambian a verde. Fíjense, pasamos del violeta, una radiación de longitud de onda más corta, pasamos al azul, ¿no es cierto? Luego, ahora estamos en el verde, que es una radiación de longitud de onda más larga, ¿no es cierto? Estamos del violeta más corto, azul, ya comienza a aumentar la longitud de onda, verde, más alta, ¿no es cierto? Y una longitud de onda mayor, quiere decir que el fotón tiene menos energía, y para este caso, cuando pasamos a verde, fíjense, ya son 2 las soluciones que no fluorecen por cuanto no absorben esta radiación. Repito, ¿cómo sabemos que no absorben esta radiación? Porque son transparentes a esta. Lo que ustedes están viendo ahí no es la solución, no se pone verde, la solución simplemente, debido al cristal mayormente,
refleja solamente la luz verde, pero no la absorbe. Las de la más de la derecha sí. Luego fíjense lo que va a pasar, van a cambiar una longitud de onda a una luz con una longitud de onda incluso mayor. Aquí fíjense, cambian ahora, esto es como una luz media amarilla naranja, ¿no es cierto? Ahí estamos en el caso en donde 3 soluciones no absorben, solamente la cuarta absorbe, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Por lo tanto, solamente la cuarta florece, la que está más a la derecha. Y ahí cuando ya es luz roja, que es la longitud de onda dentro del visible, la más larga, la que tiene menos energía, ninguna de las 4 soluciones absorbe y por lo tanto ninguna de las 4 soluciones fluorece. ¿Qué es lo que quiere mostrar este experimento? Este experimento quiere mostrar que mientras más larga es la longitud de onda de la radiación de excitación, ¿no es cierto?, menos probable es que una sustancia fluorezca. Dicho de otra forma, lo digo al revés, mientras más energía porta el fotón, es decir, mientras más corta la longitud de onda, la probabilidad que una especie florezca es mayor, por cuanto es más probable que absorba esos fotones y por lo tanto devuelva parte de esa energía como fluorescencia. Miren, este video también refuerza un poco la idea que estamos hablando, ¿no es cierto?, con otro ejemplo. Miren, ahí tiene usted una solución que absorbe, ¿no es cierto?, longitud de onda visible, la que está a la derecha, y la que está a la izquierda no. No absorbe longitud de onda visible, lo más probable es que absorba solo en el UV. ¿Okay? Por eso no se ve un color. Luego, fíjense, se hace irradiar un láser UV, ¿no es cierto? Y se ve claramente acá que esta solución de la izquierda sí florece, por eso el paso óptico se ilumina. ¿Ok? Si no absorbiera esa radiación, este paso óptico quedaría transparente. La solución que está a la derecha, fíjense, también florece. Prueba de esto es que el paso óptico del láser también se ilumina, es decir, las sustancias químicas que absorben esa luz devuelven parte de esa luz en el visible. Continuamos. Aquí ponen una tercera sustancia, ¿no es cierto?, que es la mezcla de las dos anteriores, ¿no es cierto? Y se muestra que al hecho que existe una mezcla de las dos anteriores, igual va a presentar una radiación de fluorescencia en el visible, por cuanto ambas sustancias, ¿no es cierto?, fluorescen. O sea, la mezcla de las sustancias no altera el patrón fluorescente, por cuanto basta con que exista una sola de ellas en la solución y va a fluorecer, ¿no es cierto? Bien, les voy a mostrar una... Déjenme que avance este video, ¿no es cierto? Ahí está hablando en el fondo que al igual que la absorción, la fluorescencia también presenta aditividad. Es decir, si dos sustancias fluorecen, la fluorescencia de la mezcla es la suma de las fluorescencias. Igual que como si dos sustancias absorben, la absorbancia total es la suma de la absorbancia. ¿Ya? Aquí tienen dos sustancias, ¿no es cierto? Las dos fluorecen, como se muestra, ¿no es cierto? Las dos fluorecen. ¿Okay? Una florece más en el verde, otra más en el naranja. Se mezclan las dos, ¿no es cierto? Y ahí se presenta la fluorescencia de ambas. Pero ahí fíjense lo interesante es que predomina la fluorescencia del naranja por sobre la fluorescencia del verde. Ahora, este video, ¿no es cierto?, nuevamente da la interpretación espectroscópica. Dice que aquí hay dos sustancias, ¿no es cierto? Hay una que emite en el amarillo, ¿no es cierto? Hay una que emite en el verde. ¿Cuál emite en el amarillo? Me devuelvo, ¿no es cierto? La que emite en el amarillo es esta, la de la derecha. La que emite más en el verde es la de la izquierda, ¿ya? Cuando se mezclan, ¿no es cierto?, según el autor, pasa esto. ¿Por qué se ve más la solución del amarillo y no la del verde? El autor plantea lo siguiente, dice, mira, lo que está aquí, a la izquierda, es el espectro de emisión de la sustancia de la derecha, es decir, emite fluorescencia en el amarillo. Esta línea verde representaría el espectro de emisión de la sustancia de la izquierda, la que emite en el verde. Pero ¿qué es lo que pasa?
que la sustancia de la derecha absorbe también en todo lo que es el verde, ¿ok? Por eso se ve naranja. Entonces, ¿qué es lo que plantea el autor? Dice que, si bien es cierto, en solución, en la mezcla de ambas sustancias van a florecer ambas, o sea, estos dos espectros de emisión van a estar presentes en la mezcla, el problema es que la emisión del verde es absorbida en parte por la sustancia de la derecha. Es decir, la sustancia de la derecha no solamente emite en el amarillo, sino que absorbe en el verde. Y por lo tanto, la sustancia de la izquierda que emite en el verde, esa luz no la vemos porque parte de esa luz es absorbida por la sustancia de la derecha. Por eso predominaría, ¿no es cierto? Vuelvo a poner el video para que entendamos lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Por eso en este experimento de mezclas, en donde tenemos la sustancia de la izquierda que emite en el verde, tenemos la sustancia de la derecha que emite en el amarillo, la mezcla que debiese ser entonces, nosotros debiésemos ver la mezcla de colores entre verde y amarillo, ¿no es cierto? Finalmente terminamos viendo prácticamente solo el amarillo, por cuanto esta solución verde, ¿no es cierto?, que aquí se ve también que emite parte de esta luz verde acá, la absorbe la sustancia de la derecha. Ahí hay un problema, ¿no es cierto? Es un experimento, digamos, que trata de explicar por qué uno ve ciertos colores y otros no. Entonces, para entender la fluorescencia, ¿no es cierto?, la primera cosa que hay que entender son los espectros de emisión, pero también los espectros de absorción de las sustancias que fluorescen. Ahí vamos a entender la fluorescencia como fenómeno espectroscópico, y ahí vamos a entender también como técnica analítica, ¿cierto? Y aquí esto es importante, ¿no es cierto? Se me olvidó poner esto, voy a poner. Esto que está acá, ¿no es cierto? La línea que está en azul representa la emisión del láser. ¿Ok? Entonces, la emisión del láser emite en el azul. Esto hace que ambas sustancias, la de la izquierda y la de la derecha, absorban esta radiación, porque los perfiles de absorción están todos hacia la derecha, y al absorber ambas sustancias, ¿no es cierto?, ambas emiten. Eso es muy, muy importante. ¿Ya? O sea, dicho de otra forma, si el láser fuese rojo, o sea, si estuviese acá, ninguna de las dos sustancias absorbería esa luz y por lo tanto ninguna de esas dos sustancias presentaría fluorescencia. Ya. Ese es un breve resumen de lo que vimos la otra vez. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta antes de avanzar, porque ahora vamos a ver otros conceptos. Dudas, consultas hasta acá. Algo que no se entienda, algo que quieran repasar, porque tenemos que avanzar un poco, entonces para avanzar hay que avanzar sobre seguro, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ya, la pregunta es, ¿a qué se debe que predomine una sobre otra, ¿no es cierto? Se debe precisamente al espectro de absorción. O sea, aquí para este ejemplo, es un caso particular, ¿no es cierto? Para este ejemplo, predomina el color amarillo por sobre el verde, por cuanto, como muestra aquí en el video, ¿no es cierto? Lamentablemente, para este ejemplo, digo lamentablemente para el verde, ¿no es cierto? No para nosotros. Aquí, lamentablemente para el verde, ¿no es cierto?, la emisión verde de la sustancia de la derecha, ¿no es cierto?, no está libre ópticamente. Por coincidencia, ¿no es cierto? Perdón, recuerden, la sustancia verde es la de la izquierda, perdón. Voy a volver para que sepamos lo que estamos hablando. ¿Cuál es? Acá. Bueno, aquí lamentablemente lo muestra un rato muy pequeño. Voy a ponerle pausa. Ahí. Recuerden, la sustancia de la izquierda es la que emite en el verde, ¿no es cierto? La sustancia de la derecha es la que emite en el amarillo. Pero ¿qué es lo que quiere mostrar? ¿Qué es lo que quiere mostrar el autor de este video, ¿no es cierto? Es que la sustancia de la derecha no solo emite en el amarillo, ¿no es cierto?, sino que presenta un espectro de absorción. Voy a mostrarlo acá, ¿no es cierto? Vamos a adelantarlo acá. Acá, sino que presenta un espectro de absorción también que absorbe el verde. ¿Ok? Es decir,
La sustancia de la izquierda que emite en el verde, ¿no es cierto? La sustancia de la izquierda que emite en el verde, esta que está acá, ¿no es cierto? Nosotros finalmente en esa mezcla no vemos el verde, no porque no esté, sino porque la sustancia de la derecha, por coincidencia, absorbe esa radiación, ¿ya? Por lo tanto, la solución de mezcla, en vez de verse como una mezcla entre los colores verde y amarillo, se ve solamente el amarillo por cuanto el verde es absorbido en el paso óptico, ¿ya? Es un caso particular, no es una cosa que se tenga que generalizar. No siempre los espectros fluorescentes son absorbidos por otra sustancia. Depende precisamente de los espectros de absorción. Lo que sí hay que entender es que la única forma de que la fluorescencia de una sustancia llegue a nuestro ojo, ¿no es cierto?, tienen que darse dos requisitos. Requisito número uno, que hay que entregarle luz a la cual la sustancia absorba para que se excite. Primer requisito. El segundo requisito es que una vez que esa sustancia absorba y florezca, es que en el paso óptico entre la sustancia floreciendo y nuestro ojo no exista nada que absorba esa luz. Porque si hay algo que absorbe esa luz no va a llegar a nuestro ojo, a pesar que esa radiación se está generando. Esa es más o menos la explicación. Ahora, este fenómeno no es tan importante analíticamente porque no siempre se da. ¿Ya? No siempre se da. Nosotros vamos a ver que en general, conociendo los espectros, uno evita esto. O sea, que la emisión fluorescente de una sustancia, un analito, que a nosotros nos interesa, llega al detector, ¿no es cierto?, implica que nosotros tenemos que controlar que esto no pase, es decir, que en solución no existan sustancias que absorban la luz fluorescente del analito, porque esa es la que genera la señal. Si eso pasara, perderíamos señal, perderíamos sensibilidad, que es lo que decimos nosotros en el analito. ¿Ya? Hay más consultas, disculpe, por favor, más consultas, dudas, antes de avanzar. Entonces, me interesa que se centren en esas ideas, ¿no es cierto? Si yo quiero que una sustancia florezca, tengo que entregarle la radiación que absorbe. Primer paso, ¿cierto? Primera enseñanza que tiene connotaciones instrumentales, es decir, finalmente, si yo quiero obtener una señal sensible, tengo que seleccionar muy bien la radiación de excitación. Cuando me refiero a seleccionar, me refiero a seleccionar la longitud de onda de la radiación de excitación, que para este ejemplo era un láser. Más dudas, consultas, por favor. Bien, entonces, continuando, si no hay más dudas, ¿no es cierto? Continuando con el video, ¿no es cierto? Aquí voy a ponerlo acá. Voy a saltarme esta parte porque ahora viene una segundo bloque, ¿no es cierto? Que es bien interesante. Miren. Aquí en el video empiezan ahora a dar la explicación, la misma explicación, pero en base al diagrama de Jablonski, ya que es el diagrama de los niveles de energía. Entonces, como mencionamos la otra vez, todo paso fluorescente involucra que la radiación incidente, ¿no es cierto?, sea absorbida por los electrones de los orbitales moleculares para que se genere esta transición electrónica. ¿Okay? Se genera la transición electrónica. Luego, nosotros mencionamos que esa transición electrónica llega al estado excitado, pero como es una molécula, dentro de cada estado electrónico hay subniveles vibracionales y rotacionales. Por tanto, parte de la energía absorbida, ¿cierto?, se disipa no radiativamente a través de procesos que yo les voy a llamar mecánicos, o en realidad debería llamarles no radiativos. El que una molécula vibre o rote, ¿no es cierto?, quiere decir que parte de la energía que absorbió la transformó con procesos no radiativos. Podría una molécula colisionar, por ejemplo, o romper un enlace. Hay muchos procesos no radiativos. Luego, como parte de esa energía se transforma en procesos no radiativos, lo que devuelve energéticamente como luz, es decir, la fluorescencia en este caso, va a ser de menor energía, es decir, el delta E de fluorescencia, ¿no es cierto?, como se muestra en la figura, es menor que el delta E de absorción, y por lo tanto la longitud de onda emitida va a ser de mayor longitud por cuanto la energía es menor. Recuerden que hay una relación inversa entre energía y longitud de onda. Eso también lo vimos en la clase pasada. Ahora, continuando con el video, ¿no es cierto?, hay que también ver que este proceso, es decir, el proceso de emisión de luz, la forma de lograr que un electrón transite a un estado excitado, la luz es solamente una posibilidad. No es la única, ¿ya? Hay varias otras posibilidades, ¿ya? De hecho, aquí en este video muestran otras.
Aquí, por ejemplo, lo que se hace en este video, fíjense, se agregó, no sé si alcanzaron a ver porque fue como bien rápido, ¿no es cierto? Aquí, fíjense, se agregó una solución y aquí lo que está ocurriendo, aquí no hay luz, aquí no hay ninguna luz incidiendo, ¿ya? Aquí simplemente es que se agregó una sustancia, se mezcló con otra y comenzó una reacción química. Ahora, esa reacción química genera un producto, ¿no es cierto?, eh, que es luminiscente, ¿ya? ¿Por qué le llamo luminiscente y no fluorescente? Porque ciertamente este proceso que está acá es un proceso de emisión de luz, al igual que la fluorescencia, ¿no es cierto? Pero la diferencia con el caso anterior es que la energía para que el electrón alcance el estado excitado no proviene de una fuente de luz, sino que proviene de una reacción química, es decir, la misma energía interna de la reacción genera un producto en estado excitado, que sería este caso, y ese producto en estado excitado es el que empieza a emitir radiación. Esto se llama quimioluminiscencia, ¿ya? Es decir, una reacción química que no solamente genera un cambio químico, obviamente, sino que además aporta energía a los productos. Entonces, fíjense, aquí ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, la tapa obviamente lo mezclan, y ahí queda emitiendo aún más, porque obviamente al mezclar la reacción se comienza a volver más eficiente, ¿no es cierto? Aquí muestran otro caso en donde por solo presión se generan, ¿no es cierto?, destellos luminiscentes, ¿ok? Hay varias posibilidades para que una sustancia química emita luz. Una de ellas es que absorba luz previamente. Otra es vía reacción química, ¿no es cierto? Bueno, entonces continuando con la explicación, ¿no es cierto? Este paso desde aquí hasta acá arriba, ¿no es cierto? Recuerden, no es solo por luz incidente, puede ser por una reacción química y eso se llama quimioluminiscencia. También la quimioluminiscencia se explota analíticamente, aunque su aplicación es bastante restringida. ¿Bien? Continuamos con el video. Ya, miren lo interesante que muestra aquí este video, fíjense. Me están haciendo una pregunta, parece. Ya. Entonces, para diferenciar lo luminiscente de lo quimioluminiscente, de hecho voy a aprovechar de rayar acá. Acá. Voy a marcar nada. Entonces, en términos espectroscópicos, la única diferencia entre la fluorescencia y la quimioluminiscencia está acá. ¿Ok? En la quimioluminiscencia, el paso de acá a acá no ocurre por luz incidente, sino que ocurre por una reacción química, ¿ok? En ese caso, ¿no es cierto?, el paso del electrón desde el estado basal al estado excitado ocurre por un delta de energía químico. Es decir, la reacción química es generadora de energía, ¿no es cierto? Y esa energía se transmite a los productos, es decir, esto sería algo así, miren, voy a escribirlo acá, sería como A más B dando C, pero este C es un C en estado excitado. ¿Ok? Es decir, yo mezclo dos reactantes, A y B, se me genera un producto C, pero ese producto además tiene sus electrones en estados energéticos superiores. Esa sería quimioluminiscencia, ¿ya? ¿Sí? Levantaste la mano. No sé si se entiende, ¿sí? Ok. Entonces, claro, es una diferencia meramente sutil, o sea, para términos ópticos, ¿no es cierto? Es algo muy parecido, o sea, finalmente es una sustancia C excitada que emite luz, salvo que el origen de C es una reacción química, no es una absorción de luz. Ahora, algo muy interesante que muestra este video, y que lo vamos a ver gráficamente, ¿no es cierto? Este video me gusta mucho, lo llevo ocupando como 4 años este video, es lo siguiente, miren. Fíjense la diferencia que hace este video respecto a dos posibilidades. Miren. Aquí muestra posibilidad número 1, que el electrón, ¿no es cierto?, decaiga ya sea desde, que el electrón decaiga ya sea desde el estado excitado básico, ¿no es cierto?,
Ahí emitiría, para este ejemplo, una luz fucsia. Luego, otra posibilidad es que el electrón decaiga al estado basal, pero desde un nivel vibracional superior, es decir, hay un delta E un poquito mayor, y ahí emitiría luz verde, ¿ok? Entonces, mientras de más arriba el electrón baje al estado basal, el delta E va a ser mayor, y la longitud de onda de emisión, ¿no es cierto?, va a tender a ser más corta, es decir, va a tender a irse más hacia del rojo al amarillo, del amarillo al verde, del verde al azul, del azul al ultravioleta, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo entonces se puede lograr, y aquí lo van a mostrar con un ejemplo muy bueno, cómo podemos lograr que la fluorescencia se logre a longitudes de onda más cortas, es decir, hacia delta E mayores, colores más tirados al violeta? Una posibilidad es condicionar el medio, ¿no es cierto?, para que estos procesos no radiativos, por ejemplo, la vibración o la rotación, no ocurran o ocurran en poca proporción, ¿no es cierto? Y aquí, ¿cómo van a hacer esto? Fíjense, lo van a hacer con temperatura. Nosotros sabemos que mientras menor es la temperatura del medio, menos vibración y menos rotación hay en el sistema. Entonces, fíjense lo siguiente. Aquí tenemos un papel, ¿no es cierto?, que tiene una sustancia, fíjense, que aquí está pintada, ¿no es cierto? Y aquí, como ustedes ven en el fondo, se le está irradiando luz que es entre el violeta y el ultravioleta. Se ve por la tonalidad del fondo. Entonces, esta sustancia que está acá está fluoresciendo. Es decir, nosotros estamos viendo una sustancia amarilla porque está emitiendo luz amarilla debido a que absorbió luz violeta. ¿Ok? O sea, esta sustancia que está aquí está floreciendo. Fíjense lo que va a pasar. Ahora van a tomar este trozo de papel que tiene impregnada la sustancia fluorescente, y de hecho está floreciendo, ¿no es cierto?, porque se le está irradiando luz, y se va a sumergir esta sustancia en, me imagino yo que esto es nitrógeno líquido, ¿no es cierto? Fíjense lo que va a pasar. La sumergen, ya, y se fijan. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Espérense. ¿Qué es lo que pasó ahí? No sé si lo podemos interpretar espectroscópicamente, ¿no es cierto? Volvamos atrás. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir que pasó ahí? Visualmente, lo que pasó es obvio, ¿no es cierto?, de que la emisión fluorescente se desplazó del amarillo al azul o al violeta, ¿no es cierto? Claramente el color de emisión fluorescente cambió. La pregunta es, ¿por qué cambió? Eso es lo que me interesa que reflexionen, ¿no es cierto? ¿Por qué cambió? Entonces, siguiendo la explicación del video, ¿no es cierto? Y fíjense lo interesante, después cuando se saca de la solución y se pone en equilibrio térmico con el medio, ¿no es cierto? Obviamente la temperatura va a volver a subir y la tonalidad de emisión fluorescente va a volver a recuperar la tonalidad amarilla, es decir, sigue floreciendo porque todavía hay una lámpara de excitación prendida, pero sigue floreciendo a longitudes de onda más largas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos entender de este proceso, ¿no es cierto? Que la temperatura influye en la fluorescencia, ¿ok? Vamos a ver que influye desde dos puntos de vista. Para el primer punto de vista, que el que convoca este video, ¿no es cierto?, influye en el máximo de emisión fluorescente. El máximo de emisión fluorescente aquí está en el amarillo, pero cuando bajo la temperatura va a estar más en el azul o el violeta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la explicación a esto, no es cierto? La explicación en el video la dan antes. ¿Ok? Yo perdí que lo hubiesen dado después, pero la dieron antes, la dieron acá. La explicación del video es la siguiente. Si yo tengo un sistema de alta temperatura, las vibraciones, ¿no es cierto? Claro, hablé de bajar la temperatura, o sea, mientras más bajo la temperatura, lo que consigo, ¿no es cierto?, es que estos procesos que son no radiativos, llámese vibración o rotación, no ocurran. Les bajo la probabilidad de ocurrencia, ¿ok? Porque recuerden que hay una relación entre energía cinética y temperatura. Entonces, si yo disminuyo la temperatura, voy a bajar todos los procesos no radiativos que son más cinéticos, por ejemplo, las colisiones, por ejemplo, las vibraciones, las rotaciones. Entonces yo con eso, ¿qué es lo que consigo? Consigo que esto no ocurra y por lo tanto los electrones no caen a los niveles vibracionales más bajos,
se mantienen a niveles vibracionales más altos, y eso genera que la luz fluorescente, en vez de ser violeta como aparece en este, o sea, en vez de estar, no violeta, en vez de ser más rojo como en este ejemplo, ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que al desactivar las vibraciones va a emitir más en el verde, o en el azul, ¿no es cierto? O en el violeta. O sea, va a tener un delta E de fluorescencia mayor. Ahora, hay que entender este fenómeno, eso sí, como un fenómeno estadístico. O sea, cuando digo que va a tender es porque hay miles de millones de moléculas floreciendo, ¿no es cierto? Y mientras más baje la temperatura del sistema, la población de moléculas que va a florecer a niveles de energía mayores, porque estas vibraciones van a tener menos probabilidad de ocurrencia. O sea, esto hay que imaginárselo como una población, no como una molécula floreciendo. ¿Ok? O sea, igual van a haber moléculas emitiendo a estos niveles basales, ¿no es cierto? Fluorescencia a estos niveles basales. Van a haber moléculas emitiendo siempre a niveles vibracionales más altos, pero si yo bajo la temperatura, la población de moléculas que va a empezar a emitir desde niveles vibracionales más altos va a ser mayor, y eso se va a transformar a nivel macroscópico en un patrón de emisión fluorescente con un color que tira más hacia el azul o hacia el violeta. Para efecto analítico, lo que a nosotros nos interesa es que la temperatura influye en la señal analítica. Eso es lo que estamos viendo ahora. E influye tanto en el máximo de emisión como también en la intensidad de emisión. Y eso tiene que ver con sensibilidad. Es decir, la temperatura influye en las cifras de mérito. Eso es lo que a nosotros nos interesa analíticamente. Bueno. Entonces estábamos acá. Ya miren, aquí tienen dos sustancias, ¿no es cierto?, a las cuales se le está haciendo incidir un láser ultravioleta, ¿ok? La sustancia de la izquierda presenta una emisión fluorescente en el rojo, y la sustancia de la derecha presenta una emisión fluorescente en el celeste, ¿ok? Ahora, fíjense lo siguiente, lo que trata de mostrar este autor en esta parte, ¿no es cierto?, es una forma visualmente interesante de explicar la sensibilidad de la fluorescencia, es decir, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que a muy bajas concentraciones se genera una señal alta. ¿Qué es lo que presenta este autor acá? Muestra 5 soluciones, ¿no es cierto?, de las cuales solo en una de ellas hay soluto. ¿Ok? Si uno las mira a simple vista, repito, si uno las mira a simple vista, pareciera que todas las soluciones tienen solo solvente. ¿Ok? Pareciera que no hay soluto. ¿Estamos? Por lo tanto, a nivel de la absorción de luz visible, no vemos color. ¿Ok? Pero no vemos color no porque no hay soluto, es porque la concentración del soluto es tan bajo que no alcanzamos a ver un cambio de color visible a nuestros ojos. Fíjense lo que va a pasar ahora. Sin embargo, ahora, ahí está el soluto que se le agregó, ¿se fijan? Es un soluto, ¿no es cierto?, que es amarillo, o sea, ese soluto nosotros debiéramos verlo en el visible porque presenta una solución colorada amarilla, ¿no es cierto? Y no lo vemos porque su concentración es tan baja que no es posible detectarlo en nuestros ojos. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mostrar que con fluorescencia, a pesar de su baja concentración, sí podemos detectarlo visualmente. Fíjense. Ahora va a empezar la fluorescencia. Ya. Ahí se fijan, si radiar el láser, ¿no es cierto? Aquí está la solución que posee soluto. Ya. Y fíjense lo interesante de esto. No es solamente que podemos ver su fluorescencia, la podemos ver de forma muy intensa. Para que se hagan una idea ustedes, esto que se ve visualmente yo se los voy a dar numéricamente. ¿Ya? Cuando nosotros vemos un color, más o menos las mínimas concentraciones a las cuales nosotros podemos ver un color, es decir, las mínimas concentraciones a la cual por absorción de luz nosotros podemos distinguir la presencia de un analito, ¿no es cierto?, se mueve más o menos entre de 1 a 100 ppm para arriba, miligramos por litro. ¿Ok? Sin embargo,
en fluorescencia uno puede detectar la presencia de un soluto emitiendo a concentraciones incluso a veces menores a 1 microgramo por litro. O sea, la fluorescencia tiene una sensibilidad de señal detectable, ¿no es cierto?, aproximadamente 1000 veces más baja. O sea, los límites de detección de fluorescencia son aproximadamente 1000 veces más bajos que absorción molecular. Ya, mientras los límites de detección de absorción molecular son del orden de los ppm, los límites de detección de fluorescencia molecular son del orden de los ppb. O sea, es una técnica muchísimo más sensible y con menores límites de detección. ¿Ya? Bueno, en este video siguen con varios ejemplos más, ¿no es cierto? Aquí también se muestran soluciones de las cuales algunas tienen una pequeña cantidad de una bacteria fluorescente. Aquí muestran que la fluorescencia se da no solamente en sustancias orgánicas, moléculas, digamos, simples, sino que también se dan en macromoléculas. Hay algunas proteínas, por ejemplo, que tienen fluorescencia intrínseca, que se llama, que tienen aminoácidos que fluorescen. El triptofano, por ejemplo, es un típico ejemplo. ¿Ya? Eso, ¿no es cierto? Ya con eso terminamos el video, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a materia. Voy a cerrar el video. Y vamos a proyectar el PowerPoint. ¿Se ve ahí el PowerPoint? ¿Ven el PowerPoint? Bueno, vamos entonces a profundizar un poquito más lo que sale en el video, porque el video es muy bueno didácticamente, pero obviamente algunos aspectos teóricos quedan fuera porque el video no busca profundizar tanto. Esto que te estoy mostrando, el diagrama Jablonski un poco más completo que el que aparece en el libro Scugliari, donde muestran 3 procesos, ¿no es cierto? El proceso número 1, el de la izquierda, ¿no es cierto?, que sería el de la absorción de luz, es decir, los electrones que van desde estado basal, ¿no es cierto?, hasta estado electrónicos excitados con varias posibilidades de niveles vibracionales. El sistema del medio, el que se llama el fluorescente, ¿no es cierto?, es que dado que una molécula absorbió, ¿no es cierto?, ahora esos electrones que están en estado excitado van a empezar a decaer, ¿no es cierto?, hacia estados electrónicos basales mediante lo que se llama la fluorescencia, ¿no es cierto? Pero, le repito, ¿no es cierto?, esta fluorescencia no ocurre desde los estados electrónicos vibracionales, por cuanto la vibración es una desactivación energética no radiativa, es decir, ocurre desde, ¿no es cierto?, la fluorescencia ocurre desde este nivel. Esto que está acá es no radiativo, ¿ok? Y como ustedes ven, la fluorescencia puede ir desde el estado electrónico excitado, ¿no es cierto?, hasta varios niveles vibracionales del estado electrónico basal. O sea, como discutimos la otra vez, la fluorescencia no es a una única longitud de onda, son varias longitudes de onda. Una longitud de onda aquí 1, la 2, la 3, y así sucesivamente. Cada una de estas líneas tiene su propia longitud de onda, ¿ok? Por lo tanto, lo que se entrega en el sistema es un espectro fluorescente, no es una línea fluorescente. Y como discutimos la otra vez, ¿no es cierto? Y aquí, por favor, pongan atención a esta parte que está acá, ¿no es cierto? Acá. En la absorción lo que ocurre es que uno de los electrones enlazantes, ¿no es cierto?, presenta una transición electrónica. Si es fluorescencia, implica que este electrón pasa desde aquí hasta acá, a un estado excitado sin cambiar su spin. ¿Okay? Sin embargo, si es que en ese estado excitado el electrón cambiara su spin, ¿no es cierto?, ya no estamos yendo al tercer fenómeno que muestra el diagrama Jablonski, ¿no es cierto?, que sería la fosforescencia. La única diferencia espectroscópica o fotofísica, por así decirlo, entre la fluorescencia y la fosforescencia es que la fosforescencia ocurre cuando el electrón con el spin cambiado, decae al estado electrónico basal. Esa es la única diferencia que hay en términos fotofísicos y en términos cinéticos, como mencionamos en la última clase.
es que ese electrón con el spin cambiado, ¿no es cierto?, tiene una cinética más lenta, es decir, la fosforescencia, su tiempo de decaimiento es mucho más extenso que la fluorescencia. Por eso la fosforescencia queda emitiendo por mucho, mucho más tiempo. Tiene una pregunta, me dicen y me detengo, ¿ya? Ahora, aquí están más o menos, entonces, los tres fenómenos que se explotan analíticamente, fluorescencia, fosforescencia y quimioluminiscencia, ¿no es cierto? De los cuales, por lejos, la que tiene más aplicabilidad analítica por sus buenos resultados, ¿no es cierto?, ha sido la fluorescencia, ¿ya? Tiene una aplicabilidad muy grande, sobre todo en bioquímica, ¿ya? Continuamos. Esto ya lo explicamos, ¿no es cierto? Entonces, este yo creo que está un poquito más claro. Entonces, este sería un espectro de absorción, ¿no es cierto? El que se encuentra en esta zona, este es un espectro de absorción, ¿no es cierto? En frecuencia, y en realidad fíjense mejor en el que está acá abajo, este es un espectro de absorción en longitud de onda. Es decir, si este es mi espectro de absorción de una sustancia en longitud de onda, ¿no es cierto?, el espectro fluorescente, que sería el que está acá abajo, ¿no es cierto?, este es de absorción y este es de fluorescencia, ¿no es cierto?, el espectro fluorescente sería más o menos como está acá abajo. Quiero que pongan atención a una cosa. Se dice normalmente que el espectro de fluorescencia es como la imagen especular del espectro de absorción. ¿Por qué? Porque si yo excito una molécula a esta longitud de onda, ¿no es cierto?, lo voy a llevar a sus niveles electrónicos excitados. A su nivel electrónico excitado. Luego en el decaimiento de ese electrón hacia niveles basales, ¿no es cierto?, se van a generar las distintas combinaciones con los subniveles vibracionales cuando decaiga, donde solamente una longitud de onda sería igual, que es cuando pasa del estado electrónico basal al excitado, sin incluir los niveles vibracionales, que sería esta longitud de onda, ¿cierto? Entonces, en longitud de onda, el espectro de absorción y el espectro fluorescente se tienden a solapar en una única longitud de onda, que se llama la longitud de onda resonante, o lambda cero, ¿ya?, que sería la longitud de onda que está acá. ¿Ok? Ahora, en estricto rigor, cuando una molécula absorbe luz, ¿no es cierto?, cambia un poquito su geometría, y eso hace que el lambda cero de absorción no sea exactamente igual al lambda cero de emisión. Es cercano, pero no es igual, ¿ya? Ahora, analíticamente, siempre se recomienda que la señal fluorescente que yo trabajo para una curva de calibrado nunca sea lambda cero, porque ahí se presentan fenómenos ópticos o aberraciones ópticas que generan mucho ruido de fondo, ¿ya? Es decir, la precisión se hace muy mala si es que yo tiendo a trabajar la longitud de onda de fluorescencia muy cercana a la longitud de onda de absorción. Eso les va a quedar un poco más claro cuando veamos la distribución instrumental de la fluorescencia, ¿ya? Por lo pronto, me interesa que tengan claro que no es bueno por precisión trabajar en esa zona. Voy a borrar acá para que no interfiera esto, ¿no es cierto? Respondo inmediatamente la pregunta. Ya, aquí me preguntan, ¿puede ser una sustancia fluorescente y fosforescente a la vez? Ya, esa pregunta que tú me estás haciendo, ¿no es cierto?, me va a servir para orientar la diapo que voy a proyectar ahora. Mira, te voy a responder esa pregunta con dos diapositivas. Ya, mira, esta, te explico inmediatamente. Deja borrar acá para que no quede tanta raya, ¿no es cierto? Ya, esto que estoy proyectando ahora es el espectro del antraceno, ¿ya? De hecho, esto sale en el libro de Harvey de Química Analítica Moderna. La respuesta a tu pregunta es sí. Una molécula que absorbe luz, ¿ok? Y aquí voy a marcar dónde está el espectro que refleja la absorción de luz, ¿no es cierto? Voy a marcarla aquí en rojo. Una molécula que absorbe luz, que sería este trozo, ¿no es cierto?, este trozo de la figura. Una molécula que absorbe luz, hay que entender que no es una molécula, son moles de moléculas, ¿no es cierto?, 10 elevado a 23. Esta es la transición de absorción de luz, que va desde el estado basal, 0, a un estado excitado, que aquí le ponen 2,
puede ser 1, 2, 3, una molécula tiene varios estados oxidados, ¿no es cierto? Este va del S0 al S2, este va del S0 al S1, ¿ok? Esa cantidad de energía, ¿no es cierto? Una fracción de las moléculas va a generar inversión de spin y va a fluorecer, ¿no es cierto? ¿Ok? Otra fracción de ese mol de moléculas no va a generar inversión de spin y va simplemente a fluorecer. ¿Ok? Entonces tenemos tres posibilidades, en realidad debería haberlo hecho con otro color. Voy a hacerlo con otro color para que quede más claro. Entonces repito, de ese mol de moléculas que ya absorbió luz, ¿no es cierto? Una fracción de esta va a invertir su spin y va a fosforecer. Y eso lo voy a marcar aquí con el color más violeta o morado, ¿no es cierto? Otra fracción de moléculas que ya absorbió luz, es decir, ya está en estado excitado, no va a generar inversión de spin y por lo tanto va a devolver esa luz como una fluorescencia, que sería lo que está más en azul. O sea, los procesos de fosforescencia y de fluorescencia, de hecho, se dan simultáneamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que los rendimientos de cada proceso no son iguales proporcionalmente. Por ejemplo, tú de 100 de energía que le entregas a una molécula por luz, hay moléculas que 30 te la devuelven de forma fosforescente, 60 te las devuelven de forma fluorescente, ¿y por qué no suman 100? ¿No es cierto? Porque 60 más 30 son 90, es porque hay 10 que se podrían transformar en procesos no radiativos. Hay otras moléculas que de 100 de energía que les das en absorción, ¿no es cierto?, te devuelven 80 como fluorescente, 20, no sé, 20 como vibración, y lo que fosforecen tiende a cero. Es decir, el hecho que todas las moléculas potencialmente puedan fluorecer y fosforecer no quiere decir que en términos de su rendimiento lo hacen de forma sensible, ¿ya? Hay moléculas que son sensibles solo en fluorescencia, no en fosforescencia. Al revés, hay moléculas que son sensibles solo en fosforescencia, muy poco en fluorescencia. Entonces, no todos los procesos son analíticamente explotables, porque si el rendimiento de la fluorescencia o de la fosforescencia es muy bajo, es decir, una fracción muy pequeña de la energía se transforma en fluorescencia, lo que tú vas a obtener una señal muy poco sensible y analíticamente inútil. Te generaría límites de cuantificación muy malos. ¿Ya? Entonces, la respuesta a tu pregunta es un sí. Sí, las moléculas no solamente pueden, fluorecen y fosforecen a la vez, ¿no es cierto? Porque es una población de moléculas en donde una fracción de esta florece, otra fracción fosforece, pero no todas se pueden explotar analíticamente a la vez. Ah, ya. Aquí me hace la pregunta, siempre lo que falta, en términos energéticos estamos hablando, ¿no es cierto?, se cuenta como proceso no radiativo. Claro, efectivamente, la energía que no se devuelve como luz, ¿no es cierto?, tiene que haberse transformado en otro tipo de energía, ¿no es cierto?, energía térmica, movimientos mecánicos, ¿no es cierto?, porque claro, porque estamos partiendo de la base que la conservación de la energía se cumple siempre, o sea, la energía no se va a perder, ¿ya?, no se va a destruir, digamos, se va a transformar en procesos energéticos, radiativos o no radiativos. De hecho, esta ecuación que les voy a mostrar a continuación, que es bien fea, ¿no es cierto?, explicando lo anterior, puede quedar un poquito más claro. ¿Qué es lo que muestra esta ecuación? Ya, primero voy a tratar de orientar esta diapositiva. Ya, perdón, me había caído. Ya, he vuelto. Entonces, decía que esta diapo que está acá es bien difícil de seguir, de hecho estoy medio arrepentido por cómo la hice, pero si ustedes seguían con lo que les voy a ir marcando, puede que les quede un poco más claro. Primero quiero que nos fijemos en esta ecuación. Esta ecuación nos muestra la relación que hay entre la fluorescencia, la señal fluorescente, y la concentración. ¿Ok? Esto es análogo a la relación entre absorbancia y concentración. ¿Ok? Pero este es para fluorescencia. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Que las leyes de fluorescencia son lineales. Es decir, hay una relación lineal entre fluorescencia y concentración, y por lo tanto yo puedo hacer una curva de calibrado
tradicional con todas las cifras de mérito y los test estadísticos que vimos en el curso. La única diferencia entre la relación de fluorescencia y absorbancia, ¿no es cierto?, es que la relación de fluorescencia depende de más parámetros. Los parámetros más importantes son, fíjense que aquí aparece esto, el E, que es el mismo coeficiente de absorción de absorbancia. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más absorbe la molécula, mientras mayor es su coeficiente de extinción molar, mayor es la fluorescencia. ¿Ok? Entonces va a depender mucho de la longitud de onda del espectro de absorción que yo elija, la magnitud de la fluorescencia que yo obtenga. Primera cosa. B, para este ejemplo, es exactamente igual a L. Ya, o sea, yo tendría que haber puesto aquí B, entendiendo como B es el ancho, ¿no es cierto?, del paso óptico, o el largo de la celda, como sale en algunos libros, ¿ok? Por lo tanto, la fluorescencia depende de los mismos parámetros de la absorbancia. ¿Por qué? Porque como dijimos recientemente, para que una molécula florezca, debe absorber, y mientras más absorbe, más va a florecer, ¿ya? No sé si se entiende hasta ahí, porque quiero explicar los otros parámetros, pero quiero ver si entendieron hasta ahí esta parte. O sea, la fluorescencia depende de la concentración, ciertamente. Mientras más concentrado esté el soluto fluorescente, más va a florecer, pero depende también de la absortividad o del coeficiente de extinción molar. Mientras más absorbe una molécula, también va a florecer más. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bien, los otros parámetros, ¿no es cierto?, que los voy a marcar con otro color para que no se genere un enredo, son estos dos. P0 es la potencia de la radiación de excitación. Literalmente la luz que llega del láser o de la lámpara. Mientras más potente es, y entendamos potencia, ¿no es cierto?, como el número de fotones por segundo por área, ¿no es cierto? Mientras más fotones por segundo le llegan a una solución, ¿no es cierto?, más va a florecer. ¿Ok? Primera cosa. Y este término que está acá, que tiene un símbolo raro, ¿no es cierto?, este es el rendimiento cuántico fluorescente, que es el que está acá. ¿Qué es el rendimiento cuántico fluorescente? Que la palabra intimidante, ¿no es cierto? Pero no es más que lo que acabamos de discutir anteriormente, es de todos la energía que le llega a una solución con moles de moléculas, ¿no es cierto?, ¿qué fracción de estas se transforman en procesos fluorescentes? O sea, esta es, por así decirlo, la fracción de moléculas que florece respecto de todos los otros procesos que ocurren, incluida la fluorescencia, en el proceso de excitación. Es decir, como yo les mencionaba, si yo tengo, por ejemplo, 1000 moléculas en una solución, ¿no es cierto?, a lo mejor de esas 1000 hay 2 que florecen. Por lo tanto, aquí hay 2. Pero a lo mejor hay 2 que por ejemplo, hay 10 que se disocian, o sea, parte de esa energía rompe las moléculas. A lo mejor hay 40 que presentan lo que se llama cruce entre sistemas, es decir, que invierten su spin y estarían fosforeciendo, ¿no es cierto? A lo mejor hay un montón de procesos no radiativos, ¿no es cierto?, que también consumen esa energía. Y por lo tanto, de 1000 moléculas, 2 florecen y las otras 998 moléculas, ¿no es cierto?, van a transformar esa energía en otros procesos. Por lo tanto, el rendimiento cuántico en este ejemplo serían 2 sobre 1000. ¿Ok? O sea, sería un rendimiento cuántico de aproximadamente un 0,2%. ¿Qué quiere decir 0,2%? Que de todas las moléculas que recibieron luz, ¿no es cierto?, solo el 0,2% de estas florece y el resto no. ¿Ok? Mientras más alto es el rendimiento cuántico fluorescente, mayor es la fluorescencia. No sé si se entiende. Dejé todo rayado, pero creo que fue necesario.
¿Se entiende hasta ahí? Eso, el rendimiento cuántico tiene la connotación de cualquier rendimiento. Es una fracción de un proceso respecto a otros. Entonces, ya lo voy a explicar de nuevo. Déjenme hacer acá y voy a borrar acá. Voy a explicarlo en una pizarra en blanco, ¿ya? Déjenme borrar acá para que no interfiera. Voy a trazar acá una pizarra en blanco que creo que ahí podría quedar un poquito más claro. Ahí. Entonces, suponga que yo tengo aquí una solución que tiene, a la cual le llega una luz de una potencia incidente, ¿no es cierto? Y en esta solución hay, como yo les mencionaba, ya voy a hacer un número más redondo. Hay 100 moléculas que alcanzaron el estado excitado. ¿Ok? Es decir, hay 100 moléculas en esa solución que absorbieron luz. La pregunta es, ¿qué hacen con esas 100 moléculas individualmente, ¿no es cierto? ¿Qué hacen con esa luz? Puede que de estas 100 moléculas hay, bueno, un invento, 3 de estas moléculas excitadas que pasaron al estado basal generando una fluorescencia. ¿Ok? Puede que de estas 100 moléculas hay 10 moléculas, ¿no es cierto?, que pasaron al estado basal, pero no floreciendo, sino que simplemente vibrando. ¿Ok? Puede que hay 10 moléculas, puede que de estas 100 moléculas hay, y es muy probable esto, ¿no es cierto?, 40 de estas moléculas, ¿no es cierto?, excitadas, que pasaron a estado basal chocando. Chocan, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que se le entregó energía, esa energía incrementó su energía cinética, se movieron, colisionaron con la pared del recipiente, con otra molécula, ¿no es cierto? Y por lo tanto, perdieron, o sea, transformaron esa energía en energía cinética colisionando con otra. Puede que exista una molécula que en estado excitado, ¿no es cierto?, pasó a estado basal, pero con una intensidad fosforescente, es decir, invirtió su spin y empezó a emitir, pero a otra longitud de onda que es propia de la fosforescencia. ¿A qué es lo que voy? Son varios los procesos de desactivación energética que compiten con la fluorescencia. A lo que nosotros llamamos rendimiento cuántico, ¿no es cierto?, fluorescente. Es de todas las moléculas que alcanzaron el estado excitado, ¿no es cierto?, ¿qué fracción de estas florece respecto de la suma de todas las moléculas que algunas florecieron, otras vibraron, otras chocaron, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Hay muchos otros procesos. En el numerador iría 3, porque para nuestro ejemplo solo 3 de 100 florecieron. En el denominador irían todos los otros procesos, los cuales no vale la pena mencionarlos porque son muchos, pero lo que sí sabemos es que van todos los procesos, incluida la fluorescencia, por lo tanto serían 100, porque hay 100 moléculas que están en estado excitado, y por lo tanto mi rendimiento cuántico, es decir, de toda la energía que fue absorbida, ¿cuánta fue transformada en fluorescencia? 3%, o 0,03. Esa es como la idea. Ahora, este rendimiento cuántico es muy importante tenerlo presente porque mientras mayor es el rendimiento cuántico, es decir, mientras más moléculas transformen su energía en fluorescencia, ¿no es cierto?, más sensible es la señal, que es lo que nos muestra, ¿no es cierto?, y aquí voy a devolverme, que es lo que nos muestra esta diapo, ¿ya? Esta diapo nos dice que mientras, aquí voy a marcarlo en rojo porque esto es importante, ¿no es cierto?, esta diapo nos muestra que mientras mayor es el rendimiento cuántico fluorescente, mayor es la fluorescencia.
Y eso es súper importante porque experimentalmente se puede controlar un poco, no absolutamente, pero se puede controlar un poco el rendimiento cuántico fluorescente. Si yo quiero que mis moléculas colisionen, ¿no es cierto? Perdón, me retracto. Si yo quiero que mis moléculas no colisionen, porque sabemos que por cada molécula excitada que colisiona es una molécula que no fluoresce, ¿no es cierto? ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que fijar un sistema experimental donde las moléculas no se muevan. Y el ejemplo más típico que se explota en fluorescencia es que es mucho mejor la fluorescencia en estado sólido que en estado de solución. Porque en solución las moléculas tienen más cinética, tienen más probabilidad de colisión y por lo tanto el rendimiento cuántico es menor. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente para mejorar la fluorescencia? Es decir, incrementar su rendimiento cuántico, es que el analito fluorescente se fije sobre un soporte sólido. Eso es súper, súper común. Lo otro que se hace es bajar la temperatura, como mencionábamos en el video incluso. Si yo bajo la temperatura, la probabilidad de colisión, la probabilidad de rotación, ¿no es cierto?, va a bajar. Los rendimientos cuánticos de todos estos procesos no radiactivos, ¿no es cierto?, no todos estos son no radiactivos, la mayoría son no radiactivos, va a tender a caer. Entonces yo puedo mejorar la sensibilidad, entendiendo que la sensibilidad es todo esto, fíjense, todo esto hasta acá, todo esto es la pendiente de una curva de calibrado. Todo esto se le llama sensibilidad en términos de cifra de mérito. Entonces, si yo quiero bajar la sensibilidad, una forma es aumentar el rendimiento cuántico. ¿Y cómo yo aumento el rendimiento cuántico? Controlando los procesos no radiactivos. ¿Y cómo yo controlo los procesos no radiactivos? Bajándole la cinética a las moléculas. ¿Y cómo le bajo la cinética a las moléculas? Le bajo la temperatura, un ejemplo. Las fijo sobre un soporte sólido para que no estén en solución, otro ejemplo. Aumento la viscosidad de la solución, mientras la solución es más viscosa, hay menos cinética, otro ejemplo. ¿Ya? O sea, la sensibilidad en fluorescencia tiene muchas variables experimentales para analizar. Yo les mencioné 3, que son las que más se discuten en los libros y son las que más son fáciles de controlar. ¿Ya? Obviamente que pueden haber muchas otras posibilidades. No sé si se entiende. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Voy a borrar acá mientras tanto. Entonces, vamos a ver cuando analicemos casos de aplicaciones en fluorescencia molecular que se puede mejorar la sensibilidad y hay que mejorarla por muchas, principalmente con el tema del rendimiento cuántico fluorescente. Pero esto es un arma de doble filo, es decir, la gracia que tiene es que el rendimiento cuántico fluorescente depende de tantas variables que yo puedo optimizar esas variables para obtener buenas sensibilidades. Ese es el lado positivo de esto. ¿Cuál es el lado negativo de esto? El lado negativo es que si yo no controlo bien esas variables, puede pasar que mi rendimiento cuántico fluorescente en mi curva de calibrado sea muy diferente a mi rendimiento cuántico fluorescente de mi analito en mi muestra problema. Eso genera un problema, que es como lo que hemos visto hasta ahora, que si mi pendiente de curva de calibrado, mi sensibilidad, no es igual a mi pendiente de analito en mi muestra problema, ¿no es cierto?, yo podría generar un sesgo por diferencias de sensibilidad. Entonces la fluorescencia está muy expuesta a sesgos por diferencias de sensibilidad entre los estándares y las muestras. Entonces eso vamos a irlo viendo con algunos casos, obviamente, para madurar esta parte. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta aquí porque estamos ya en la hora, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar la próxima clase, que sería el jueves, ¿no es cierto? Vamos a continuar con el tema de las variables que afectan las cifras de mérito en fluorescencia. Y también vamos a tocar un poco la fosforescencia y la quimoluminescencia, ¿no es cierto? Pero sobre todo nos queda ver la parte que es la parte instrumental, es decir, cuáles son los componentes de mi instrumento de fluorescencia o fosforescencia, ¿no es cierto? Y nos queda ver algunos casos publicados para que entendamos esto en la práctica, ¿ya? Pero eso obviamente nos va a tomar 2 o 3 clases más. Entonces con eso llegamos hasta la sesión del día de
hoy, yo voy a subir, creo que no lo he hecho todavía, voy a subir un documento de luminiscencia molecular del libro Scuglieri que lo toca bastante bien, ¿ya? Lo toca bastante bien. No así el análisis de caso, que solo vamos a trabajar con artículos. Eso. Bueno, entonces llegamos hasta acá y nos vemos el jueves. Cualquier duda, consulta por correo, por WhatsApp. Nos vemos el jueves. Chao, que estén bien.